Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Claudio Chávez te habla. ¿Cómo estás vos? Muy bien, Claudio, gracias por la invitación. No, y gracias a vos también por aceptarla, porque nosotros, desde el Foro Patriótico Manuel Belgrano, estábamos en deuda con el 2 de abril. Estábamos en deuda porque queríamos algunas notas sobre esa fecha tan significativa para la historia argentina, y no tan remota, sino cercana en lo personal a muchos de nosotros. Y bueno, nos pareció oportuno hacerte una nota a vos, Nicolás, que tanto haces por esta fecha, tanto haces por mantener la llama de esta, de esta emotividad, porque es una fecha, pero es una cosa de emotividad y que pega directamente en el alma. Y entonces va la primera pregunta, Nicolás. Va a ser esto también un poco personal, nada, digamos, que tenga que ver con las cuestiones de orden político e histórico, porque es tanta la cantidad de libros, y entonces yo con vos lo que quiero es remitirme a cuestiones más de lo cotidiano y personales. La primera pregunta que quiero hacerte, Nicolás, es ¿cuándo llegaste a la isla? ¿Y cómo es que vos fuiste señalado como el único periodista que debía informar a los argentinos de lo que estaba ocurriendo en las islas? Mirá, yo en realidad no fui señalado para eso, porque en abril entraban bandadas de periodistas, pero ninguno se quería quedar. Yo he sido testigo de cómo el general Menéndez les ofrecía quedarse, por ejemplo, al corresponsal de guerra con título, con carnet del diario La Nación, se llamaba Corbellini Rosende, delante mío, Menéndez le ofreció quedarse, alojamiento, etcétera, y la respuesta fue: soy más necesario en Comodoro Rivadavia. Entraban, hacían sus notas y se volvían. Nadie se quería quedar. Y después, el día 23 de abril, se cerró el bloqueo y ya, bueno, no habrán podido entrar por el tema del bloqueo los que quizás hubieran querido hacerlo. Yo llegué a Comodoro el 2 de abril por una cuestión del destino. Yo ni siquiera estaba en Canal 7 cuando sucedió lo de Malvinas. Había sido recontratado días antes sin suponer ni sospechar nada de lo que iba a pasar. Y cuando el 2 de abril voy al canal vestido de traje y corbata a grabar mi promo de reingreso al noticiero, pregunto con desmayo: ¿a quién mandaste? Porque yo me lo había perdido, yo estaba en mi casa cuando aconteció. Y el productor me dice: no, no mandé a nadie. Bueno, mandame a mí, le digo. Y respondió: bueno, dale, anda. Claro, lo tenía todo fríamente calculado. Entonces el 2 de abril voy con mi camarógrafo a Comodoro. El 2 de abril no nos permitieron saltar a las islas, recién lo hicimos el 3. Y del 3 al 23 yo estuve entrando y saliendo porque no se podía transmitir en directo desde Malvinas, hasta que, reitero, el 23 ya me quedé, no osé volver a salir porque tenía miedo de que el bloqueo se cerrara y quedarme afuera. Claro, es interesante lo que decís porque eh, lo que se sabe, bueno, lo que se dice vulgarmente, que nunca responde a la realidad, razón por la cual te hice esta pregunta, es que el gobierno militar había bloqueado la posibilidad de que el periodismo Recording in progress. estuviera en la isla. Y bueno, por lo que vos decís, no, estaba abierto, lo que no querían eran los periodistas quedarse. Es así. Absolutamente, absolutamente. Y los que no se quedaban eran los que tenían el carnet de corresponsal de guerra. Por ejemplo, Eduardo Smith de Canal 11, que vino con Lamidoso, y yo le digo: ¿te quedás? No, 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 me tengo que volver. Puedo nombrarte montones de periodistas. Hay un periodista muy famoso que está en Cadena 3, que hace unos años yo pasé por Córdoba y le pregunté: che, ¿por qué no te quedaste? Es muy conocido en Córdoba. Sí, sí, Y me dijo: yo pensé que no iba a haber guerra. Con la flota inglesa viniendo hacia Malvinas, la verdad que si claro, pensó eso es claro, difícil de creerlo. claro. Ronnie Vargas, el nombre de él es Ronnie Vargas. Nicolás, vos la decisión de quedarte ahí,
tenía que ver con una cuestión de transmitirle a los argentinos lo que pasaba, o también esto estaba en un aspecto en tu sentimiento, en tu corazón, en tu alma, de estar al lado de argentinos que combatían en Malvinas? No, absolutamente las dos cosas y probablemente la última mucho más, porque yo desde niño, como vos, fui formado en esa mística de que las Malvinas eran argentinas y teníamos que recuperarlas. Entonces era el sueño del pibe. De repente lo habíamos logrado y yo no me lo quería perder por nada del mundo. Además, para un periodista no hay nada más enriquecedor que una situación extrema, y la guerra obviamente lo es, entonces era mucho más rico desde el punto de vista también profesional. Pero sobre todo, antes que periodista, yo me sentía argentino. Claro, claro. ¿Conversaste vos en esos días, digamos, previos al 1 de Mayo que comienzan los bombardeos? ¿Conversaste vos con el general Menéndez para ver qué noticias había y qué no había que transmitir? ¿Había algún tipo de censura por parte de la oficialidad superior en la isla? Sí, la censura era agobiante y frustrante. A mí, de entrada, me adosaron un capitán que ejercía de censor, que cuando me acompañaba me decía, bueno, esto no se puede filmar, esto sí. Cuando no me acompañaba me hacía borrar cosas mirándolas en el viewfinder de la cámara, y yo le pedía que no lo borre, que se lo guarde él para después de la guerra. Cada fotograma tenía un Claro. valor histórico enorme. Bueno, me amenazó con corte marcial. Así que la Ah, pasé muy mal, sobre todo con la censura de ejército y la gente de Marina, de Infantería de Marina, que no me dejó ni siquiera ir a las posiciones. Y yo resolvía, porque necesitaba material bélico, resolvía con la Fuerza Aérea. Iba a la base aérea Malvinas con mucha frecuencia y esta era bombardeada permanentemente, así que tenía el material que buscaba allí. Pero eso no fue todo. Nosotros mandábamos el material sin tener retorno, no sabíamos qué se publicaba acá en el continente. Y solo al ah, volver nos enteramos de que el 90 al 95% de nuestro material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido por esos absolutamente, escalones de por eso, censura que... perdóname que me encime, absolutamente, por eso es que yo te hacía esta pregunta, que era si ya había una censura previa ya, bueno, acá se multiplicó por 10 esa censura respecto de lo que vos estabas mandando. Sí, el diario Clarín hace un tiempo relativamente corto hizo una investigación y llegó a la conclusión de que faltan 100 horas de grabación mías. Vos estabas ahí, Nicolás, solo tenías el hombre que manejaba la cámara. No, estaba con mi camarógrafo, Alfredo Lamela, y tenía un ayudante, pero el ayudante entró en pánico. Eso pasa a veces, ¿no? Uno no sabe cómo va a reaccionar el organismo cuando empiezan los tiros y lo tuve que mandar al continente. Y me quedé con Alfredo Lamela, mi camarógrafo, hasta el final, hasta horas antes de la rendición. Y decime, Nicolás, vos ahí hablaste de algo que me interesa mucho, porque lo que vos hayas sentido seguramente lo han sentido muchos de los combatientes de Malvinas. Vos en algún momento, bueno, estás planteando que tu ayudante entró en pánico. Eh, ¿Cómo definirías eso desde el punto de vista personal, esto del pánico o del miedo? ¿Qué te pasó a vos cuando sonaban los disparos y los tiros? En fin, digo, voy a tus emociones, porque seguramente tus emociones reproducen las emociones de muchos de los que ahí estaban. Vos en definitiva también eras muy joven y quizás un poquito mayor que los soldados, pero digamos, la diferencia de edad era menor. Contame. Bueno, el pánico es incontrolable. Uno no puede dominar el pánico. O sea, la gran cantidad de miedo paraliza. Y uno no sabe, como te decía, cómo va a reaccionar ante el peligro. Yo sí lo sabía porque había estado cubriendo guerra de guerrillas en Centroamérica antes de Malvinas y Ah, sabía que a mí no me paralizaba. A mí, al contrario, me excitaba, aunque suene políticamente incorrecto. ah, Y es la adrenalina, la pequeña cantidad de miedo es la adrenalina que bombea a mil, te sentís intensamente vivo y bueno, claro. eso por supuesto favorece tu trabajo. Recién me comentaste que no te dejaban ir a distintos lugares en donde se daban los enfrentamientos militares. O sea, vos te tenías que quedar en Puerto Argentino.
No, yo trataba por todos los medios de salirme de Puerto ¿Cómo Argentino y a veces no salías? llegaba. ¿Caminabas o Bueno, tenías algún vehículo para vos? ¿Había algún militar que te daba una mano, que te ayudaba, que te llevaba? bueno, el recurso fundamental era más o menos el que tienen los mochileros, hacer dedo y que alguien se apiade de mí, me suba a un Unimog, a una camioneta, a un jeep o a un helicóptero. Y así he llegado a veces hasta Darwin, varias veces, estuve en Bahía Elefante, pero en general las posiciones de ejército y las de infantería de marina eran muy reacios a dejarme ir, por razones absurdas, ¿no? Por ejemplo, yo pedí ir a las posiciones del Batallón de Infantería Marina 5 a través de un oficial de apellido Aquino. Cuando vuelve al día siguiente el oficial, me dice, el capitán Robacio, el jefe del batallón, dijo, no quiero civiles aquí porque después les pasa algo y hay que pagarlos por lo que no valen. Un absurdo, ¿no es cierto? Y además un Claro. absurdo bastante hiriente. Sí. Pero después de la guerra, cuando se me acerca alguien del BIM 5 y me dice, ¿tenés fotos? No, no tengo, no me dejaron ir. Mirá vos, claro. Qué pena esto. Y decime, vos pasabas en general, estabas, digo, las noches las pasabas en Puerto Argentino. ¿Estabas en algún lugar en especial? ¿Compartías el hábitat con otras personas, con militares o con los poquitos civiles que había? Sí, justamente estábamos en una hostería que se llamaba Upland Goose, donde ahí paraban capellanes, gente de inteligencia, algunos pilotos navales, había gente muy, muy entretenida y muy culta y se armaban a la noche, que no se podía hacer otra cosa que quedarse adentro porque la oscuridad no permitía filmar y era peligroso circular además. Se armaban unos cenáculos bastante interesantes. Había un capellán que le decíamos el cura académico, Renaudier de Paulis, que por ejemplo recitaba la canción de Rolando en francés. Y bueno, y Ah, polémicas y discusiones, y intercambio de opiniones, a veces venían pilotos de Pucará, era muy interesante lo que pasaba en las noches en esa hostería. ajá. Y decime, esas noches en la hostería, afuera, ¿había disparos? Porque tengo entendido que la Marina Británica en un determinado momento, cuando digo momento digo hora, pasaba y disparaba hacia la costa. ¿Esto era así? En general, Claro, de día, sí, de día nos bombardeaban los aviones, los Harrier, y de noche la flota británica, aprovechando que nuestra aviación no podía atacarlos de noche, se acercaba a las costas y era un bombardeo permanente, todas las noches. Además, se armaban tiroteos entre propia tropa también, por el nerviosismo del momento, hubo inclusive bajas claro. fatales. Así que las noches eran bastante movidas, pero esta confianza de los británicos la llegaron a pagar bastante caro porque los ingenieros militares argentinos hicieron la proeza de bajar un exocet de un buque y transformarlo de mar-mar a tierra-mar. Y cuando se acercó, por ejemplo, el buque de guerra Glamorgan, si no Ajá. me equivoco, fue la noche del 10 de junio o del 11, le disparamos con un exocet y lo pusimos fuera de combate, un exocet que salió de tierra, cosa que no esperaba. Que no esperaban, claro, claro, porque eso salía de aviones. Y además era el último, De según tengo aviones y de entendido. barcos también. ¿Cómo? No, también había exocet que salían de barcos. El que acondicionaron era un exocet que era de un barco. Ajá. Tengo entendido, no sé, vos me dirás que era el último que teníamos. No, no, esos eran otro tipo de exocet. Nosotros, en lo que se refiere a los exocet de los aviones, de los superestandar, Sí, le habíamos comprado a Francia 15 aviones y 15 misiles. sí. Francia había llegado a entregar 5 y 5 e interrumpió la entrega. No hubiera quedado nada de la flota inglesa si hubiéramos tenido los 15. Y no solo eso, sino que no dio los manuales para armar eso que nos había vendido. Y nuestros ingenieros, una vez más, descularon sin los manuales el manejo del exocet. Ah, fue toda una proeza desde el punto de vista técnico-militar. Así es, sí, el capitán Pérez, capitán ingeniero de la Marina, hizo realmente un milagro, varios milagros.
Decime, en las costas, mientras pasaban los barcos británicos a la noche y disparaban, ¿las costas nuestras estaban protegidas? Cuando digo protegidas, Nosotros, si había soldados cuidando un eventual o posible desembarco, que digo eventual o posible, pero no sé si eso era factible en las cercanías de Puerto Argentino. no, nosotros lo que teníamos para mantener a distancia a los buques de la flota eran los pocos cañones de 155 que trajeron a último momento, ya iniciado el conflicto, porque al principio los generales y almirantes no se molestaron en traer nada de lo que hacía falta para la defensa real, porque pensaban que todo se arreglaba, que era un toco y me voy, que se negociaba. Si no se entiende eso, no se puede entender Malvinas. Ajá, Y lo que además es que esa es la clave. O sea, los generales argentinos parecían tener más miedo de ganar la guerra que de perderla. Fue una pasividad total, esperando que se solucionara en la ONU, que Estados Unidos parara la guerra, etcétera. Y esto fue hasta casi el último momento. Y además eso explica la pasividad de los generales, porque la orden era no escalar, no escalar. ¿Cómo no escalar? Los ingleses venían con todo, ¿cómo no vas a escalar? Bueno, esa era la tónica. ajá. Y claro, ¿ustedes estaban entonces al tanto allá en Malvinas de las negociaciones que se estaban haciendo acá en Buenos Aires, de los viajes de Haig, de la resolución de Naciones Unidas, de la decisión del gobierno argentino de no aceptar la resolución de Naciones Unidas de volver para atrás con la invasión? ¿Ustedes estaban al tanto en la isla de todo esto que ocurría? En tal caso, ¿conversaban entre ustedes? ¿Menéndez alguna vez se acercó a hablar de esto? ¿Vos sabés si Menéndez estaba al tanto de todo esto? Sí, seguro que estaba al tanto. Nosotros también nos enteramos, pero de una manera sesgada, probablemente porque las radios argentinas se escuchaban muy mal y todos estábamos prendidos a las radios uruguayas, que también fueron bastante funcionales a la propaganda inglesa. Pero lo que estaba claro, por lo menos para mí, que había leído historia, es que no iba a haber una solución pacífica. Los ingleses venían con todo y sumale, tenían que lavar la frente del 2 de abril. Esas fotos de los soldados ingleses con las manos en alto, en la nuca, o tirados en el piso y nuestros comandos apuntándolos. Habiendo leído historia inglesa, yo sabía que venían a sangre y fuego. Esto yo no tenía ninguna duda. Parece que nuestros generales y almirantes no habían leído tanta historia. Subestimaron al inglés y también subestimaron la reacción de la población argentina, que se lanzó a plebiscitar la recuperación de Malvinas y no podían dar marcha atrás. Claro. Es decir, tu idea es que los ingleses no se conformaban con la muerte de Giaquino. No, para Necesitaban nada. más. Porque además, no, además es que son países que planifican a muchas décadas en adelante. Los ingleses y sus aliados buscaron y provocaron la guerra de Malvinas porque querían controlar a futuro el petróleo, cantidades ingentes que hay en la zona, el cruce interoceánico. Hemos visto lo que pasó cuando recién un buque encalló en el canal de Suez, el desastre que es eso. Un buque encallado en el canal de Panamá bloqueaba los dos océanos, o sea, también eso es importante. Y sobre todo la proyección a la Antártida, que es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Lo dijo el coronel Leal, a quien yo tuve la suerte de entrevistar hace muchos años, el primer argentino que llegó a pie al Polo Sur. Sin Malvinas no hay Antártida, y eso lo entendían los aliados. Entonces querían instalar allí la fortaleza Falklands, ubicate en la Guerra Fría. Sí. Habían perdido años atrás la única base del Atlántico Sur que estaba en Sudáfrica, y entonces necesitaban un casus belli, una provocación argentina para venir y hacer, digamos, lo que ellos querían hacer, justificados por la opinión pública mundial. Ah, Necesitaban hacer aparentar de que esto era una agresión argentina. Y lo lograron hasta cierto punto lo lograron, porque hasta el día de hoy hay muchos argentinos que dicen cuando invadimos las Malvinas, no podés invadir lo que es tuyo. Y además está comprobado, para mí al menos, que Inglaterra provocó eso, el famoso guiño del Pentágono, de que se podía hacer un toco y me voy, porque lo único planificado fue el 2 de abril. Estaban ajá, convencidos los miembros de la Junta que después se negociaba y se llegaba a un arreglo pacífico. Esa fue la trampa. ajá. Y decime, Nicolás, estando en Malvinas,
y bueno, ya estando rodeada prácticamente la isla por las fuerzas británicas, ¿ustedes tenían claro ahí dónde iba a producirse el desembarco y la invasión Bueno, concreta esta sobre es la también tierra? una cuestión, es también una cuestión que demuestra la pasividad o la inoperancia de nuestro generalato, porque habían montado la cuña defensiva hacia el mar. Ajá. Y pasaban los días y los ingleses no venían por el mar a desembarcar en Puerto Argentino. Esa De era hecho, la pregunta desembarcaron. que yo te hacía respecto de si había, cuando las naves británicas bombardeaban a la noche, torpedeaban a la noche, si nosotros teníamos soldados en trincheras que cuidaran un posible y eventual desembarco. Por eso mismo yo te hice esta pregunta. Por lo que vos me estás diciendo ahora, todos esperaban eso. Sí, todos teníamos soldados, pero que estaban inmovilizados en el terreno. Menéndez se rodeó de 8.000 soldados que los enterró en pozos inundables, con comida escasa, destrozó a la tropa antes del combate y nunca se movilizó. Por ejemplo, yo te decía, haciendo la cuña hacia el mar, la mantuvo hacia el mar a pesar de que los ingleses desembarcaron en San En Carlos. San Cuando yo Carlos. entrevisto a Menéndez, Sí. después del desembarco en San Carlos, y le digo, estamos combatiendo desde tierra para parar esa cabecera de playa, me miente, me dice que sí, y había 40 hombres del teniente Esteban que se enfrentaron a los 2.500 que se estaban desembarcando. O Quiere sea, decir, mantuvo la cuenta defensiva al mar. pero entonces la pregunta que yo te hago es esto. ¿Quiere decir que Menéndez no tenía ni la menor idea que el desembarco se podía producir en San Carlos o no le importó que desembarcaran en San Carlos y que desembarquen y bueno, que sea lo que Dios quiera? ¿Cómo ves esto vos? Lamentablemente creo que fue lo segundo, porque un oficial de inteligencia de Fuerza Aérea, el Comodoro Mendiberri, le hizo llegar un informe de que San Carlos era el lugar más probable. Claro, Y porque es una bahía, una no tuvo ninguna entrada. reacción. No tuvo ninguna reacción. Inclusive no minamos el estrecho de San Carlos. Los ingleses no lo podían entender. ¿Cómo no minamos el estrecho de San Carlos? Ah, ah. La aviación nuestra, que bueno, que fue la que única que intentó evitar el desembarco, ¿lo hace a tiempo o con informaciones fidedignas o lo hace cuando ya está la cabecera de playa? Eh, Nicolás. Que la aviación hizo lo que pudo, pero Sí, una vez que vos instalás 2.500 hombres, ahí la aviación no puede hacer mucho. La aviación diezmó a la flota, pero el claro. desembarco, primero que el desembarco ya había acontecido, y segundo que Menéndez no mandó tropas para rematar, ni en el caso del Estrecho de San Carlos el 21 de mayo, ni siquiera el 8 de junio, el famoso día más negro de la flota británica. Los británicos hacían un nuevo desembarco en Bahía Agradable. Ajá. Eso estaba a 20 kilómetros de Puerto Argentino. La aviación argentina les pegó una paliza impresionante. Están los videos donde bajan quemados de los buques los ingleses, varios Sí, buques lo he hundidos. visto. Sí. Era para rematarlo. Y yo ese día conté los helicópteros que teníamos y teníamos 12 helicópteros y a 20 kilómetros de Puerto Argentino, y Menéndez no movió un dedo para rematar ese desembarco. ¿Cuántos kilómetros queda San Carlos de Puerto Argentino? Creo que alrededor de 70, 80 kilómetros. A ver, una distancia fácilmente. A ver, Bueno, los caminos eran difíciles, había que ajá, haberlo hecho de mano, había que haberlo previsto. claro, Y esto, ante la pasividad que tuvo Menéndez y su generalato, bueno, esto no se previó. claro. ¿Se habló, o ustedes allá conversaron entre la oficialidad o el capellán, bueno, con la gente con la cual vos te vinculabas en la isla? ¿Se habló de la posibilidad de que la Unión Soviética nos diera una mano? Bueno, eso estaba siempre en el aire, pero no aconteció, porque la No, oferta estuvo y Galtieri la rechazó por convicciones anticomunistas y además por una cuestión de sentido común, porque la claro, ayuda no iba a ser gratis. claro, claro. Entre otras condiciones, la Unión Soviética ponía una que era que los oficiales argentinos fueran a formarse en Moscú. Ajá. Eso, bueno, escrito no está, pero digamos, eso vos lo sabés porque te lo contaron. Eso me,
Eso me lo dijo un periodista intachable, en ese momento un gran experto en el tema de Malvinas, ya fallecido, que fue Manfred Schoenfeld, el Ah, sí, columnista de la prensa. sí, 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 recuerdo. O sea que, digamos, el acuerdo con la Unión Soviética de darse consistía en eso. ¿Fue Galtieri el que dijo que no? Eh, no sé si fue Galtieri o si fue la Junta. Yo creo que fue la Junta en general, aunque en realidad ahí la voz cantante la llevaban Galtieri y Anaya. El Lamidoso como que se dejó arrastrar. Yo una vez en entrevista, la única vez que hablé con Lamidoso después de la guerra, él me dijo de que cuando Galtieri y Anaya lo citan en Campo de Mayo para decirle lo del 2 de abril, él iba decidido a oponerse, pero llegó y dijo que sí. O sea que Ajá, como que no tenía muchas convicciones el Amidoso. ajá. Y bueno, Lamidoso también en esa charla que tuve con él, yo le pregunté por la ayuda soviética y me dijo que fue aceptada en un solo único caso y fue para plotear la ubicación del Invencible, del portaaviones, para facilitar el ataque que le hicimos el 30 de mayo. Ah, esa información la dio la Unión Soviética. Pero fue la única Sí, oportunidad, sí, según sí, Lamidoso, en sí. que se aceptó información de la Unión Soviética porque se buscaba no comprometerse con los comunistas. Claro, claro, por eso era un poco la pregunta. La pregunta es porque, digamos, analizando la historia anterior a la guerra, por supuesto, de Malvinas, sabemos que en el ejército argentino algunos oficiales estaban bajo la influencia del Partido Comunista y tuvieron contacto con el Partido Comunista. Entonces, de ahí que venía la pregunta, ¿no? Si habrán tenido ellos, habrán ejercido alguna influencia o presión para aceptar el apoyo de la Unión Soviética. Pero bueno, se ve que la Unión, por lo que vos contás, se ve que la Unión Soviética lo hizo, pero acá fue rechazado. Sí, de hecho, Videla salvó a la Unión Soviética en 1980 cuando Estados Unidos, a causa de Afganistán, dicta el embargo contra la Unión Soviética. ¿Quién salva a la Unión Soviética? Videla, Videla. Sí. haciéndole el trigo que se le cerraba de los demás países. Para ir cerrando, Nicolás, una pregunta. El general Menéndez, cuando toma la decisión de la rendición, ¿lo hace por motu propio o lo conversó con la Junta Militar? No, es una decisión personal de él, que él después trató siempre de justificar, y algunos tratan de justificar a Menéndez post-mortem diciendo que ya no se podía hacer nada el 14 de junio. Pero lo que yo he visto con mis propios ojos es que Menéndez no se rindió el 14 de junio, Menéndez llegó rendido al continente. Nunca Tenés, tuvo una iniciativa de defensa, nunca dio una orden de ataque ni de contraataque. ¿Vos tenés idea por qué fue elegido él para como jefe de las fuerzas militares en Malvinas? ¿Tenés alguna idea? ¿Alguien te contó algo? Mirá, yo lo que tengo, y me parece bien significativo, es una nota, creo que la única que dio Galtieri después de la guerra, inmediatamente después de la guerra, salió en Clarín, si no me equivoco, que se la hizo el Tata Joffre. Entonces ahí Galtieri le dice al Tata Joffre que cuando él visita Malvinas ve que con cada día que pasaba Menéndez se enterraba más y más en el terreno. Y entonces Joffre le dice, bueno, ¿por qué no lo reemplazó? Y la respuesta de Galtieri es, era el mejor general que teníamos. Imagino cómo habrán sido todos los demás. Claro, claro. Bueno, última pregunta, Nicolás. ¿Qué esperas de todo esto? ¿Cuáles son tus anhelos respecto de Malvinas? ¿Ves la posibilidad de recuperarlas en algún momento, de negociar con Inglaterra, de establecer acuerdos de comercio, de explotación económica en conjunto con Inglaterra, recuperarlas? ¿Cuáles son tus ideas respecto de esto? Bueno, acá hay dos aspectos. Primero, que para recuperarlas diplomáticamente no hay posibilidad porque estamos de rodillas. Esto lo decía Federico el Grande de Prusia. Una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es una orquesta sin instrumentos. Nadie te presta atención, es cháchara.
el mundo de la realpolitik, nos guste o no, es el mundo de la fuerza. Inglaterra solamente respeta la fuerza. Claro. Así que por ese lado, mientras carezcamos de Fuerzas Armadas como carecemos ahora, nada de esto va a llevar a ningún buen puerto. Pero además ahora la urgencia es otra. Para recuperar Malvinas primero tenemos que recuperar la Argentina. Cuando nosotros recuperemos la Argentina, ahí quizás Malvinas hasta caiga en nuestras manos como un fruto maduro, porque Inglaterra está al borde de la disolución y de la explosión demográfica. Los ingleses no se reproducen, están invadidos por asiáticos, por musulmanes. Claro. El intendente, por así decirlo, el alcalde de Londres y de muchas ciudades ya es musulmán. Se les está desgajando Escocia, se fueron del Brexit, se están aislando. Cuando tengan esa implosión demográfica, si nosotros estamos de pie, bueno, vamos a tener chance de recuperar Malvinas, pero mientras sigamos en esta decadencia que carecemos de Fuerzas Armadas, nadie nos va a prestar atención. Bueno, Nicolás, de todos modos, vale bien la brega que haces desde Facebook con la enorme cantidad de gente que te valora, te admira y te respeta, arriba de las 2000 personas. Siempre ponen un me gusta o un comentario en tu Facebook. Algo que me alegra mucho desde lo personal porque te valoro enormemente, Nicolás. Y te agradezco realmente esta entrevista, muy rica. Y bueno, la vamos a repartir entre nuestros amigos una vez que esté resuelta técnicamente. Te la envío para que vos también, si te parece, hagas lo mismo. Nicolás? De acuerdo, no, el agradecido soy yo. Yo también te aprecio y te valoro mucho como historiador y también como peleador por la causa nacional. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Un gran abrazo.